Hoy es tiempo, me puso en mi corazón el Señor, que hoy es tiempo de que veamos o echemos un vistazo simplemente al Dios hecho hombre. Nada más ni nada menos. Así que vamos a dejar los temas difíciles por hoy. Vamos a dejar lo que tenemos que ganar. Vamos a dejar lo que tenemos que esforzarnos. Vamos a dejar lo áspero para ver a Dios en una forma sencilla y con un ojo humilde. Dios siempre ha escudriñado el corazón de los hombres. Y yo creo que ahora es tiempo que nosotros escudriñemos el corazón de Dios. No para juzgarle, sino para conocer su corazón. ¿Cómo es que Dios actúa? Así que hoy voltearemos a ver al corazón de Dios y espero que el desnudar el corazón de Dios sea realmente una gran sorpresa y una bendición para tu vida. Ese es mi deseo para esta mañana. Así que todos queremos llegar al cielo, pero para llegar al cielo no puedes ignorar al dueño del que hizo el cielo. Es importante que usted conozca su carácter, es importante que usted conozca su corazón, como también es importante que conozca sus gustos. Cuando nosotros vamos a visitar a alguien o vamos a dar un regalo, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los gustos de la persona. Así que tienes que saber cuáles son sus gustos, por qué lo hizo, por qué te está preparando una morada a Dios. ¿Cuál es el afán de Dios para que habites tan cerca de Él? ¿Qué tan grande fue el afán de Dios como para entregar su vida solo para que tú habitaras con Él? Porque Él dijo, me voy a prepararles morada. Si no fuera así, que mi Padre tiene muchas moradas, si no fuera así yo se los hubiera dicho, pero me voy a prepararles una. Entonces, como que siempre me ha caído, no había caído yo en cuenta la importancia que Dios le tomó a que tú vivieras con Él. ¿Estamos aquí todavía? Porque qué importante es, mi amado, que una persona, usted le caiga bien para que viva con Él. No cualquier persona usted la puede invitar a vivir con usted. A veces no la soporta ni un café a esa persona. Ahora, decirle a una persona, ¿sabes qué? Deja tu casa y vente a vivir a la mía, ya es un reto. ¿Sí o no? Ya es un reto. Entonces Dios dejó la morada del cielo para venirse a ser hombre. Y vio nuestra maldad. Y aún viendo nuestra maldad decidió venir a morir por nosotros e invitarnos a vivir cerca de Él. Por eso es que a mí me emociona mucho el pensar las causas del por qué Dios se acercó a mí. ¿Por qué soy tan importante para Dios como para que Dios se acercara a nosotros al nivel de hombre? Porque Él es Dios. No sé cuántos pueden entender eso. Que Dios, Jesucristo, no era solo hombre, sino que era Dios. Él fue el primero. Y así como nos decía el hermano Aarón ahorita por medio del libro de Judas, la gente literalmente le ha importado un comino Dios, pero sin embargo Dios no deja de ser usted importante para Él. Entonces los hombres, ahorita nos enseñaba Aarón cómo los hombres se han contaminado con pensamientos y con conductas. No solamente deshonestas o deshonrosas, sino que hasta promiscuas. Y aún así, Dios insiste en invertir su vida y su sangre y su cuerpo sobre ti y sobre mí. Así que nosotros nos llamamos cristianos. Y si nos llamamos cristianos, debe de ser porque tenemos que parecernos al Cristo que vino. ¿Va conmigo hasta aquí? Por eso es que, por ejemplo, aquí en Puerto Peñasco va a haber un rally, creo que los 1 de noviembre, donde vienen muchos motociclistas y la gente esa, todos se parecen. ¿Sí o no? Usted lo ve y los ve a todos igualitos. No sé de dónde sacan una barba tan larga y unas greñas largas y unas chamarras de cuero y usted los ve a todos son igualitos. Parece que los hicieron con un molde, porque a eso se dedican. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que parecernos al Cristo. Pero a veces yo siento que hay tantas versiones de ser cristiano que se ha, como en algunos casos, diluido, en otros exagerado, pero sea que se haya diluido el ser cristiano o el exagerado, el ser cristiano, pues yo creo que sí se ha, ¿cómo se dice?, desfigurado la figura de un cristiano. Entonces, veamos al Cristo, porque no se puede ser cristiano sin velar por lo que Él velaba.
Porque si soy cristiano, tengo que parecerme al Cristo. Entonces, si había algo que a él le importaba, me tiene que importar a mí. ¿Va conmigo o no? Esto se da en todos los casos, mis amados. En cualquier cosa. Ahorita le puse ejemplo de motos, pero podemos poner ejemplo de carros también. Alguien trae esta llanta, yo las quiero. Alguien trae estos rines, yo las quiero. Si hablamos de mujeres, alguien trae este tinte de pelo, yo la quiero. Alguien trae este tipo de bolsas, yo las quiero. Alguien se puso este tipo de uñas, yo las quiero. Y la gente se parece a lo que le gusta. Entonces, si a mí me gusta ser cristiano, tengo que practicar lo que Dios practicaba. Y tengo que ver por lo que Él velaba para parecerme más a Él. ¿Estamos aquí o no? Porque no se vale querer ir al cielo sin parecerte a Dios. No se vale, porque no es que no se valga, es que no se puede simplemente. No es que no se vale. Digo no se vale porque la gente quiere parecerse al diablo, pero a la hora de morir irse al cielo. Sí, la gente hace todas las conductas diabólicas que se puede hacer. ¿Sí o no? O sea, degenerar al cuerpo a niveles impresionantes. Gente de gobierno imponiendo conductas sobre nuestros hijos que son abominables. Y sin embargo están implantando en los corazones de niños y en los cerebros cosas que son abominación a Jehová, que van a pasar de generación en generación. Pero a la hora de morir todos quieren ir al cielo. ¿Verdad? O sea, estamos haciendo conductas réprobas delante de Dios, pero queremos que Él sea tan bueno como para perdonarnos. Y resulta que Dios, antes de tener gracia o tener perdón, tiene justicia. Leímos hace rato que Dios es justo y paga conforme a nuestras justicias. Por eso es que Él preparó desde antes de mano un camino justo para que tú y yo camináramos. Ya está preparado. No para que usted lo invente, qué es justicia o qué es o qué no lo es. Dios ya lo preparó de antemano para que camináramos sobre esas buenas obras que Dios nos preparó. Amén. Entonces el cristiano en su forma más pura no es otra cosa que voltear a ver a Jesús. Eso es ser cristiano. Entonces, porque si yo me baso mucho en David o en Moisés o en Elías, pues entonces voy a ser un eliano, ¿no? Pero como soy cristiano, pues me tengo que parecer al Cristo. Y tengo que voltear a ver a Cristo Jesús. El servicio como cristiano, en su forma más pura, no es otra cosa que imitar a Jesús. Si yo quiero servir, tengo que imitar a Jesús. Me tiene que interesar lo que Él hizo y lo tengo que conocer. Tengo que ser imitador de Él. Es lo que decía Pablo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Por eso nos llaman cristianos. Así que, de modo que ver a Jesús en todo su esplendor no es otra cosa más que imitarlo. Esa es la esencia de ser el cristiano, imitarlo a Él. Así que comenzaremos dándole un vistazo entonces al Génesis del Nuevo Testamento, ¿le parece? ¿Tenemos agua? Sí. El Génesis del Nuevo Testamento no es Mateo. El Génesis del Nuevo Testamento es Juan. Porque Génesis dice, en el principio, ¿qué? Y Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era la vida? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? A fin de que todos creyesen en Juan. A fin de que todos creyesen en él, en el testimonio de la luz. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia, vino un hombre enviado de Dios por delante para dar testimonio de aquel que era la luz. ¿Se entiende? O sea, cuando yo predico, no tengo que predicar del pastor Efraín. Yo tengo que predicar de la luz. O sea, tengo que predicar del Cristo. ¿Van conmigo hasta aquí? Esto es el principio.
no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan no era la luz. Venía a dar testimonio de la luz, que era Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pausa. Mas a todos los que le recibieron, ¿usted ha notado que hay gente que no recibe a Jesús en su corazón? Porque inclusive hay religiones que le dan más fuerza a disque ángeles que han venido a dar testimonio a la tierra. Uno le dicen que es un profeta. Ustedes van a ver, por ejemplo, los testigos de Jehová, que le llaman que es un profeta que estuvo aquí en la tierra nada más. Y yo estuve en Israel. En Israel ni reconocen su venida. Y eso da testimonio y da veracidad de la palabra. Los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero a los que le recibieron, dice, diga usted, yo recibí a Cristo. Diga usted, yo creo en Cristo. Porque aquí dice a los que le recibieron y a los que creen. Porque hay gente que no cree. Les dio la potestad de ser hechos. Diga conmigo, hechos. ¿Qué significa ser hechos? Que no era, que me tuvo que hacer. Entonces no toda criatura es hija de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Porque a uno le dio la potestad de ser hechos, no a todos. ¿A quién les dio la potestad de ser hechos? A los que creen en su nombre y a los que le recibieron en su corazón. Ahora, recibirle no es decir, pásale. Recibirle es recibirle con todo y lo que conlleva recibirle. Amén. No entrega una mamá a un hijo cuando va a salir de vacaciones a un mandado y le dice, te lo entrego con todas las pompas, con lo que venga por delante, ¿verdad? O sea, no te estoy entregando tampoco un angelito, pero si hay que corregirlo, corrígelo. Entonces, para recibir a Cristo no es decir, ay, mi Señor y mi Salvador, te quiero mucho, besitos, y ya. Sino que también tiene demandas. Yo recibo sus demandas y recibo también sus bendiciones. Porque tenemos un Dios de pactos. Y en un pacto siempre va a haber cláusulas. Y esas cláusulas, unas me ayudan y otras me forman y otras me dan disposición. Y así son los pactos. Entonces cuando yo entro en pacto con Dios y le recibo su benevolencia, recibo su gracia, recibo su perdón, pero también recibo su justicia y también recibo su vara y también recibo su disciplina. Eso es recibirle por completo. Recibir a Cristo en el corazón no es hacer una oración chafa de 5 minutos. Aunque nos han enseñado que recibir a Cristo es, ya hizo la oración, ya se fue al cielo. Fíjate. Ajá. Sí, Shui, ¿por qué hizo una oración se va a ir al cielo? No funciona así. Recibir a Cristo te va a dar a ti la facultad de que comiences a ser hecho. O sea, hay un tiempo de transición para que usted sea hecho. Y perdónenme que esté enseñando, pero yo dije que iba a hablar del Cristo y estoy hablando de algunas conductas. Pero no quiero hacerlo así, vamos a avanzar. Lo que pasa es que ya lo hago por inercia. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le voy a decir por qué voy a hablar del Cristo, porque a esta enseñanza, que no es ninguna enseñanza, solamente es una lectura, le titulé Crónicas del Cristo. Entonces tengo que hablar de él, pues, no de cómo forma, pero se me chipotea. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Diga conmigo, vimos su gloria. Es importante que yo vea su gloria. Es importante que usted vea su gloria. Tengo que ser hecho hijo de Dios, pero es importante que yo vea, que yo dé testimonio de la gloria de Dios con mis propios ojos. Yo no puedo decir el Dios de mis padres. ¿Se entiende? Tengo que decir mi Dios. Es importante porque aquí dice Juan, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Gloria como la del unigénito hijo del Padre. Entonces yo tengo que ver su gloria, porque yo puedo ser un hijo de Dios
y tener velado mis ojos, tener oscurecido mis ojos. ¿Cuántos están aquí? Esa es la verdad, porque el diablo trae oscuridad, pero vino la luz. Pueblo que habitaba en tinieblas, luz le resplandeció. Entonces el gran Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, hablando de Job, hablaba maravillas de Job, inclusive lo presumía a Job como un hombre recto, puro, santo, intachable. Pero sin embargo, en el término del capítulo de Job, Job da testimonio y dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ves que puede ser un cristiano y no tener la vista clara? Porque inclusive Job, el gran Job, daba testimonio de que su visión no era tan clara. Tenía un oído claro y oía a Dios, pero no lo veía. Es importante que yo pueda llegar a comprender la necesidad que tengo de ver a Dios en todo lo que yo hago. Así que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero. Sin embargo, todos sabemos que Juan era por lo menos 3 meses mayor que Jesús. Pero él da testimonio y dice que él era antes que yo. Porque en el principio él era. En el principio era el verbo, diga conmigo la palabra. Un verbo es una palabra. ¿Ok? Entonces en el Génesis capítulo 1 dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Y por la palabra todas las cosas fueron hechas. Y Dios por la palabra, o sea, verbalizó. Una palabra la verbalizó. Usted la pudo hacer, la hizo auditiva. Entonces ese verbo dijo: hágase la luz, y fue hecha la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, y se separaron. Háganse los astros y estén en los cielos, y se hicieron. Todas las lumbreras, háganse, la tierra produzca hierba verde. Todo fue por la palabra, diga, todo fue por el verbo. Entonces en el Juan capítulo 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todo era alrededor de Dios. Entonces él habitaba primero. Porque Jesús dice: yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Nadie puede ver a papá si no es por causa de mí. ¿Vamos entendiendo? Entonces yo quiero narrar unas cosas de lo que es Jesús y su corazón. Entonces, en lo que estamos ahorita pendientes, nos enseña Juan que a pesar de que él había nacido primero, da testimonio de que Jesús era primero que él. Porque de su plenitud tomamos todos su gracia sobre gracia. Versículo 16, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué importante, mi amado, es que yo logre comprender que el cielo estaba cerrado para mí, pero vino un hombre, vino un Dios y decidió encarnarse para que entonces las puertas del cielo no estuvieran cerradas para mí y mi familia. Hay un hombre que se llama Jesús, hay un Dios que se hizo hombre y a él le debemos que tú y yo podamos tener acceso a aspirar al cielo. Así que la venida de Cristo a la tierra no fue ninguna casualidad, todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de casualidad? Hubo un plan, hubo una intención. No fue casualidad la venida de Cristo. La venida de Cristo fue intencional, no casual. Porque el infierno había abierto las puertas para ti, para mí, para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Mas ahora, según Apocalipsis capítulo 12, creo, 20, ya ni recuerdo, dice: y ustedes le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, ni contra tu esposo, ni contra tus hijos, ni contra tus nietos, gracias a la sangre del Cordero de Dios. Él sea la gloria, el honor y el reconocimiento. Por eso es que hoy hemos venido a reconocer su paso sobre esta tierra. Y me cuesta trabajo reconocerlo. Y creo que nos quedaríamos muy chiquitos para poder reconocer todo su trabajo en esta tierra.
Ya sin contar su trabajo en el cosmos. Nomás en este pequeñito lugar llamado tierra. No quiero saber el cosmos y la planeación del mismo. Así que, así como en el principio del Génesis 1 la tierra estaba desordenada, Dios vino a ponerle orden a mi vida. Jesús vino a ponerle orden, porque en verdad nuestra vida está desordenada y vacía sin Él. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, empiezo a perder a mi esposa, empiezo a perder a mis hijos, empiezo a ganar a mis amigos, que lo único que hacen es llevarme más profundo al Seol. Claro que depende de los amigos que tengo, pero regularmente a lo que llamamos amigos es a la gente que nos hace pasarla bien. Y nuestra alma la pasa bien haciendo las cosas que son réprobas delante de Dios. Ese es el problema. La carne le gusta hacer lo que es reprobable delante de Dios. Y a eso le llamamos amigos. Entonces, el corazón de los hombres se había distraído en aquel tiempo del orden de Dios. Se había alejado de lo que era el orden de Dios. Por eso es que Cristo tuvo que venir. Y Él lo decidió. No fue casual. Así que Dios mismo, en persona, vino a poner a la mala administración que tú y yo le habíamos dado a la tierra, de los valores y de la honra de Dios, le vino a poner un lugar correcto y a ordenar lo desordenado. ¿Está conmigo? Porque usted y yo, usted puede decir, ¿y usted y yo en qué influimos en la mala administración de la tierra? Pues claro, si tú y yo somos seres humanos. Hemos talado bosques hasta el grado de hacer las cosas inútiles. Hemos desaparecido especies. No las que se han desaparecido solas, las que el mismo hombre ha desaparecido por la caza irracional, por la pesca irracional. Ballenas que ya no existen, rinocerontes que ya no existen, una cantidad de aves que ya no existen, porque hemos sido malos administradores de lo que Dios hizo para nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Se dan cuenta que Dios hizo todo? Pero tú y yo lo hemos mal administrado. En el paso de Dios por el cosmos y por la tierra dijo que todo se hiciera bien y Dios planeó todo bien para ti. Pero tuvo que venir porque nosotros nos desordenamos. Nos hablaba ahorita Aarón del desorden que en aquellos tiempos tenía el mundo. ¿Qué desorden era? Vinieron unos ángeles del cielo y se hospedaron en la casa de un hombre llamado Lot. Y los hombres del barrio querían acostarse con los ángeles. Y resulta que Lot le dice, tengo unas hijas vírgenes, acuéstense con ellas si quieren, pero déjenme esta visita en paz, porque ellos son hombres. Y dice que el barrio se enardeció y a fuerzas querían. Por eso Dios descendió fuego sobre esa nación, Sodoma. ¿Qué hizo descender Dios? ¿Y cuál era la causa? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y nuestro gobierno promueve actualmente. De modo que si usted ve que se está promoviendo lo innombrable para Dios, no tenga por tardanza la venida del Dios. Así de fácil. En los días de Noé pasaba lo mismo. En los días de Abraham pasaba lo mismo. En los tiempos de Lot pasó lo mismo. Y en los tiempos actuales está pasando lo mismo. Así que no tenga usted por tardanza que un día se aparezca en caballo blanco el dador de la vida. Algunos para bendición y salvación y alegría, y otros para confusión y vergüenza perpetua. Pero ese Dios algún día va a venir. Vino como oveja. Y la gente cree que va a venir como oveja. Resulta que aquí las reglas cambian como el Big Brother. Dice la palabra del Señor que viene con la espada desenvainada arriba de un caballo blanco a juzgar a los hechos, a los actos de las naciones. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué viene a juzgar? A las naciones según sus. Sin embargo, hay naciones que promueven lo vergonzoso delante de Dios. Y somos las naciones de moda donde todo el mundo quiere ir. Sin embargo, tenemos algunos en este mundo que los llama
los llaman dictadores. Mas sin embargo, a la hora de ser juzgados de parte de Dios, ha habido gente como el bendito presidente ruso que dijo: aquí nadie, ni uno de esos me entra. Así que podremos juzgarlo al hombre por los hechos, porque está mal ante nuestros ojos en algunas cosas, pero ante Dios el hombre es probable que la lleve mejor si hablamos de nación a nación. Él dijo: mientras viva yo, no va a haber homosexuales en mi barrio, en mi nación, en mi gobierno. Y cuando vengan a juzgar a las naciones, el hombre entonces podrá al menos presentarse de frente delante de Dios. Hice tu voluntad. Tremendo esto, ¿eh? Pero bueno, seguimos hablando de Dios. Las crónicas de Jesús. El pecado y la equivocación constante de los gobiernos que legislan mal para su conveniencia y para la destrucción de valores de la raza humana. Entonces no tengas por tardanza que Cristo va a venir. El día que Jesús vino, parecía que en la tierra todo estaba normal, pero los cielos daban testimonio de su venida. Los astros eran los primeros seguidores, de modo que los cielos comenzaron a contar de su venida y de su gloria. Dice la palabra del Señor que donde iba a venir Jesús, había una estrella que guiaba a 3 hombres sabios del oriente. Y venían a decirle específicamente en dónde habría de nacer el Cristo, porque hasta los astros, antes de que Cristo naciera, se estaban alineando en pos del que los hizo, reconociendo su poder y su paso en la tierra, aunque fuese momentáneo. Vinieron a inclinarse y a ponerse a su disposición, y los astros le sirvieron a Dios. Así que Dios decidió voluntariamente pasar por este lugar. Hacerse hombre fue una de las decisiones que Dios mismo tomó. Es divina, literalmente divina, pero también es piadosa. Es por misericordia para ti y para mí. Así que Jesús nació como un hombre normal. Normal de aquellos tiempos. No crean que había cesárea. Tuvo que abrirse paso sobre un útero, sobre unas caderas. Nació normal. Él tuvo que empezar a forzar la vida desde el principio de su vida. No nació en un lecho de rosas. Nadie le ayudó. No hubo cesárea. Fue un parto natural. No tenía una cama de hospital. No había aire acondicionado como ahora se usa, que esté tu mamá, tu papá, una teleplasma y un montón de médicos. No existía tal cosa. Él, siendo Dios, vino a nacer como se nacía en aquellos tiempos. Así que Él nació, como todos lo conocen, en un pesebre, en una cama hecha de ramitas, de paja. ¿Cuántos están aquí todavía? Allí nació Jesús, en un lugar sucio. Porque nosotros que somos de ciudad nos afectan mucho esos olores, ¿sí o no? Tal vez los que son de rancho es natural. Pero los que somos de ciudad, esos olores para nosotros no son muy gratos, nos parece sucio. Pero a Jesús no le importó ensuciarse con tal de acercarte a ti. Él estuvo dispuesto a ensuciarse si iba a acercar su corazón al tuyo. Por eso es que nosotros tenemos que ver por Él. Eso fue cuando Él nació, pero también Jesús creció. Cumplidos los 8 días, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, 21. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, resulta que Jesús tuvo que pasar también por las reglas de los seres humanos. No solamente tuvo que abrir una cadera y abrirse paso, sino que a los 8 días estaban circuncidando al niño por pacto perpetuo con Jehová. Por Él mismo. Por Él mismo. O sea, lo estaban haciendo pasar al niño por cosas que tal vez tú y yo no queremos pasar a los nuestros, ni nosotros mismos. Mas sin embargo, Él, siendo Dios, pasó. Ahora, no solamente eso, si usted se va a Marcos capítulo 6, versículo 3, que también lo citó Aarón, pero lo citó en Mateo, creo.
13:55, pero Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Diga conmigo, el carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Si era carpintero, tuvo que ser ayudante del papá. Porque José, dice la palabra del Señor, que era carpintero. Y aquí le están diciendo a Jesús, ¿no es este el carpintero? O sea que tuvo que ser también ayudante de papá. Honrar a su papá, honrar a su mamá, honrar a su casa, pero era Dios. ¿Qué necesidad tenía de estar honrando? La necesidad que tenía de cumplir todas las leyes que Él nos pidió que tú y yo hiciéramos. Solamente no se salteó ninguna. Entonces la gente daba testimonio y decían, ¿qué no es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hijo de quién? No de Guadalupe. No vaya usted a creer que es la que se apareció en el Tepeyac. María. ¿No es este el carpintero hijo de María? ¿Hermano de quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. O sea que la virgen dejó de ser virgen. Para que usted no ande adorando a nadie. Menos a la del Tepeyac, porque esa nunca fue nada. Pero si usted se le hubiera ocurrido adorar a la madre de Jesús por virgen, ella no fue virgen, más que cuando tuvo a Jesús. Después de eso, parió a varios, por lo menos a Jacobo, a José, a Judas y a sus hermanas que no están puestas ahí. Así que la virginidad le quedó muy lejos a la hermana María. Claro que la hermana María tendrá una posición especial en el cielo. Por eso es que vino un ángel y le dijo, salve, muy favorecida eres de parte de Dios. El Señor es contigo. Tú eres bendita entre las mujeres y va a ser bendito el fruto que le vas a dar a Jehová. Gloria al Señor, que vino un ángel del cielo a decirle la bendición. Pero de que la mujer sea bendita no quiere decir que vamos a adorarle. ¿Se entiende? Quiero que esto quede claro. Entonces dijimos que también en su paso por esta tierra honró a su padre, haciéndose él un carpintero también. Y Mateo 3:13 tuvo que venir él a bautizarse también por arrepentimiento de pecado, como si hubiera tenido pecado. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que le bautizara. Y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos hablando de las crónicas de Jesús. Dijimos, nació en un pesebre. Fue circuncidado a los 8 días, como marcaba la ley, porque él no iba a ser quien transgrediera la ley. Luego dijimos que creció y fue ayudante de su papá hasta convertirse en un carpintero hasta los 30 años. Fue carpintero. Después a los 30 años fue bautizado, cumpliendo toda la ley. Y luego nos vamos a Mateo capítulo 4. Después de ser bautizado, ya lo tenemos ahí el 4. Reina Valera, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? ¿A dónde fue llevado? Esto quiere decir que es muy probable que también el Espíritu Santo nos lleve a nosotros al desierto. Porque luego queremos culpar al diablo de nuestros desiertos. Estoy pasando por una sequía, por un sequedal, por una hambruna, por una necesidad. ¿Y quién te dijo que el diablo hace eso? Porque aquí dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La pregunta sería, ¿qué tanta voluntad tienes tú para dejar que el Espíritu Santo te agende citas como esas? Porque quien le hizo la cita con el diablo
Fue el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nomás 3 tiros, fíjese. Para eso lo llevó. Yo pensé que lo había llevado al desierto así como en el Pinacate para ver la naturaleza. No. Lo llevó para que fuese tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Quién lo llevó? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y a sus manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, está escrito también que no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Hasta cuándo el diablo le dejó? Hasta que lo resistió, hasta que lo venció, hasta que no le hizo caso, hasta que no le abrió una puerta más. Cuando lo vio convencido de hacer la obra de Dios, le dejó. Y cuando lo vio convencido de que iba a hacer la obra de Dios, entonces los ángeles venían y le servían. ¿Sabes cuándo van a venir los ángeles a servirte a ti? Cuando tu corazón y tu mente y tu alma y tu espíritu estén alineados para servir a Jehová. Entonces los ángeles van a venir a servirte. Pero los ángeles no están a disposición de nadie que no quiera servirle a Dios. Pero si usted está dispuesto a servir a Dios y dejar todo lo pasado para dárselo a Jehová, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, tenga por seguro que usted tendrá millares de ángeles a disposición de usted. Amén. No es que yo puedo hacer mi voluntad, lo que a mí me plazca y a la hora que yo quiera. Le hablo a Dios y sus ángeles me libran. No es así, mi amado. Nos han enseñado así, pero no es así. La Biblia dice, el que aportillar el vallado, le morderá el diablo. ¿Estamos aquí? Entonces hay que aprender cómo actuó Jesús. Así que después del bautismo y de vencer a Satanás con palabras y con hechos, vienen una serie de milagros incontables para la humanidad misma. Díganme milagros que hizo Jesús. Levantó muertos, sanó ciegos, levantó paralíticos, multiplicó alimentos, sanó leprosos, una cantidad de cosas muy grandes. Solamente los leprosos y los paralíticos y los ciegos y todo ese tipo de gente, nadie las podía ni tocar porque los consideraban inmundos. Pero para que Jesús los sanara, los tenía que tocar con sus manos. Entonces el Señor nos demuestra en su paso y en sus crónicas que si Él tiene que ensuciarse y hacer lo que tenga que hacer para que tú seas sanado, lo va a hacer. Porque la gente de esa sociedad, de ese tiempo, había rechazado a todos esos leprosos, sobre todo. Y Dios imponía sus manos sin temor alguno para sanarnos. Ese es el paso de Jesús. Ese es el paso del amor de Dios por esta vida. Vaya conmigo por favor a Juan 21, versículo 25. Dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir con respecto a las cosas que el Cristo hizo. Sin embargo, mis amados, nosotros le tuvimos por mala onda. Lucas capítulo 5 dice, aconteció, ya estamos hablando de los milagros de Jesús. Ahora, eso fue después del bautismo.
Lucas capítulo 5 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el techo, con un lecho, pidiéndole, en puro medio de Jesús le pusieron. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjate que después de sanar leprosos y enfermos y levantar paralíticos y volverle la vista a los ciegos, todo eso lo que el Señor hizo, como si eso fuera poco, todavía tenía la capacidad para perdonar los pecados. Porque ¿de qué nos serviría entonces que el Señor sanara a un paralítico o nos sanara de la enfermedad? O nos sanara de un cáncer de seno, o nos sanara de un cáncer de matriz, o nos sanara de un cáncer de huesos, o de una diabetes. ¿De qué te sirviera que el Señor te librara del coronavirus si te ibas a ir al infierno? Si Dios no te perdonara los pecados. ¿Cuántos están aquí? Porque eso no me serviría a mí de nada. ¿De qué me serviría estar sano en esta tierra y morir y no irme al cielo con Él? Porque mis pecados no me fueran perdonados. Entonces le traen un paralítico y lo bajan por el techo, le abren un hueco al techo y lo bajan, dice la Escritura, en puro enfrente de él. Y Jesús, en lugar de sanarlo al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados, en el versículo 20. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, o sea, los escribas y los fariseos eran los maestros de la ley, los que conocían la ley de Moisés al dedillo. Los que predicaban en los templos, empezaron a cavilar. ¿Qué entienden ustedes por cavilar? A murmurar. Empezaron a murmurar diciendo, ¿y quién es este que dice y habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, en presencia de ellos, y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Porque los hombres estaban impuestos a ver que Jesús levantara paralíticos. Eso para ellos era normal. Los hombres, para ellos era normal que Jesús les volviera la vista a los ciegos. Para ellos era normal que vinieran un puño de leprosos como 10 y los sanara al instante. Eso era normal. Para ellos eso no era ninguna maravilla. La maravilla que hoy hemos visto es que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Eso es una estela del paso del Hijo de Dios sobre nuestra tierra. Estamos aquí todavía, mis amados. Por eso le amamos. Porque de veras, créame usted que el cielo estaba cerrado como la puerta negra con 100 candados. Usted no hubiera podido entrar por nada al mundo. Como dice el corito de la puerta negra. Cerrada con 100 candados. Mas sin embargo, Dios que se hizo hombre decidió venir a hacer una serie de cosas y sufrirlas Él en carne propia para que tú y yo tuviéramos acceso al cielo. Por si esto fuera poco, nosotros no le conocimos ni le tuvimos el amor suficiente. No conocimos su corazón compasivo. Aún con todo lo que Él había hecho, la gente quería aprenderlo y apedrearlo. Nosotros a Jesús, la humanidad entera en su paso por este mundo, soy testigo de eso, porque les digo, cuando fuimos a Israel le preguntamos a los judíos no creen en Jesús. Hasta el día de hoy, no se le reconoció como digno de ser Dios,
ni como digno de ser un ciudadano, ni siquiera respetable. Muy al contrario, le tuvimos por digno de ser azotado y herido. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que no se le desee a nadie. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado, y no le tuvimos por estima, sino que le despreciamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por digno de ser azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que tú y yo tuviéramos paz fue sobre de él, no sobre ti. Y por las llagas del Cristo, tú y yo, nosotros, fuimos curados. Ahora, nadie se dé baño de pureza ni golpe de pecho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No juzgue usted a su esposo o a sus hijos o a su esposa. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por el camino que más le guste, más le agrada. Mas Jehová cargó sobre el Cristo, sobre su Hijo, el pecado y el descarrío de cada uno de nosotros. A él se le amputaron esas cosas. A él se le amputaron esos delitos. ¿Se entiende? Usted entiende cuando una ley busca un chivo expiatorio. ¿Conocen esa palabra? Cuando la ley no encuentra al culpable de algo, dice, pues voy a agarrar a este y voy a decir que este fue. Y hazle como quieras, pero este fue. Pero de esa manera la ley se deslinda porque hay una madre pidiendo justicia por una hija violada o muerta y el gobierno no encuentra al culpable y agarra a un fulano, a un desgraciado pobre que no tiene para pagar la fianza y dice, con esto voy a calmar a la mamá y a la parentela diciendo que este hizo semejante atrocidad y entonces la gente se va a calmar y entonces yo quedaré como juez justo. Lo mismo hizo Jehová. Todos nos descarriamos, dice ahí el versículo 6 o no. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, cada quien por su camino que más le convenía, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo no hizo ningún descarrío. Nosotros nos descarriamos y Jehová hizo que Jesús pagara. El inocente pagando por los culpables. Angustiado él porque estaba pagando por algo que no hizo y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes por la rebelión del pueblo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo ni siquiera engaño en su boca. Wow, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo para que tú fueras libre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo para que tú tuvieras acceso al cielo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano y prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndole llevado el pecado de todos nosotros. Y no solamente llevó los pecados de nosotros, sino que también intercedió y oró por nuestras transgresiones y por los transgredores. Ya están viendo por qué no podemos los cristianos darle gloria a otro personaje que no sea el Cristo.
Porque Él es el que oró por nosotros a pesar de que nosotros le ofendimos. Nosotros pecamos y nosotros nos descarriamos y las culpas nuestras son vaciadas sobre la sangre del Cordero de Dios. Porque nosotros le hemos vencido, pero por la sangre del Cordero de Dios. Si usted no tiene la sangre del Cordero de Dios, usted no puede vencer a nadie. Y usted ocupa la sangre del Cordero de Dios porque todos nos descarriamos a diferentes edades. Pero todos nos descarriamos, todos tenemos cola que nos pisen. Sin embargo, Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Amén. Oh Señor, qué bueno eres con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos. Lucas capítulo 23. Estoy por terminar unas sencillas crónicas, porque hablar de Jesús nos podría llevar el día entero, pero solamente escogí unos pasajes claves para que usted vea el crecimiento de Jesús y el paso en esta vida del gran Rey de Reyes y Señor de los Señores. Lucas 23, 24. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes una cosa? A Jesús está pidiendo perdón por unos hombres que ya le habían escupido el rostro. Está pidiendo perdón por unos hombres que le pusieron un madero en la espalda y lo traía cargando desde ya hacía bastantes kilómetros por todo el camino del Gólgota. ¿Están aquí? Y venía cargando un madero y le venían dando azotes. Le metieron 40 varas, 40 menos 1, 39 en el cuerpo. Se burlaban de él, le daban de bofetadas, lo escupían. Le taparon el rostro y cuando lo bofeteaban se burlaban de él diciendo, a ver, si eres Dios, adivina quién te pegó. Y en eso él exclama, Padre, perdónalos, porque no saben en lo que hacen. En el versículo 44 del mismo 23 dice, desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. Desde el mediodía hasta la tarde, toda la tierra fue sumida en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con mucha fuerza desde lo profundo de su corazón, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver que había sucedido lo que sucedió, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Amado, no tenga que usted esperar para considerar a Jesús justo que usted tenga que pasar por situaciones difíciles. No tenga usted que esperar para un milagro para que considere a Dios justo. Estos hombres ya lo habían escupido, ya lo habían golpeado, ya habían echado suerte sobre sus ropas, le habían puesto una corona de espinas, le habían clavado los pies, le habían clavado en las manos, le habían enterrado una lanza en su costado. Y el cosmos se entristeció a tal grado que ni las estrellas, ni la luna, ni el sol alumbraron por todo el mediodía. Desde el mediodía hasta la tarde, la humanidad se oscureció, reconociendo la muerte de aquel que había venido a salvarte, porque así le tratamos. Así le tratamos. Pero me llama mucho la atención que lo que tú y yo no entendemos, a veces hasta las estrellas lo entienden. O los animales lo entienden. Dijo Aarón, a veces nos comportamos como animales irracionales. Y no lo dijo Aarón, lo dice la Biblia, refiriéndose al comportamiento de las masas y refiriéndose al comportamiento de aquellos tiempos, que es el mismo de hoy día. Que es el que se están legislando, se están haciendo leyes para que nos comportemos como la Biblia dice que son animales irracionales. Sin embargo, el sol entendió antes que un hombre, que el centurión romano, antes de que el centurión romano entendiera, el sol entendió. Y el sol cerró sus ojos y se oscureció la tierra
por mediodía. Entonces el hombre tuvo que entender, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era un hombre justo. Qué tristeza es que a veces lo que pareciera no tener sentimientos muestra más sentimientos humanos que hasta nosotros mismos los humanos. Entonces había un hombre, después de haberlo enterrado, mis amados, después de haberlo, bueno, el 48 dice, entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí dándose golpes de pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Pero había un hombre, versículo 50, un hombre justo, llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni la conducta de ellos. Él era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué le pidió? Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado nadie. Póngase de pie, amado. Quiero hacer una diferencia entre hijos de Dios e hijos de Dios. Porque los hijos del diablo ya los conocemos. No tengo yo usted que acentuar quiénes son los hijos del diablo o los hijos de deshonra. Pero quiero terminar acentuando lo que la Biblia también acentúa. Dice que todos los seguidores de Jesús, incluyendo a las mujeres, dice en el versículo 48, si no mal no recuerdo, vieron el cuerpo de Cristo y dice que lo veían desde lejos. Ver al Cristo colgado y verlo desde lejos es semejante a decir que soy cristiano, pero no hacer nada por el cuerpo de Cristo. Es semejante a decir que creí en Él, pero lo que suceda con el cuerpo no me interesa. ¿Estamos? Pero sin embargo hubo un hombre llamado José. Era ciudadano de ahí de Galilea, pero había nacido en Arimatea, ahí el hombre, que fue con Pilato, con la autoridad, y le dijo, quiero darle una sana sepultura, una santa sepultura a ese cuerpo. Te pido por favor que me lo des. Ahora, lo metió José de Arimatea en una tumba de segunda mano. ¿Cómo dice la Escritura que lo enterró? En una cueva nueva. ¿Estamos aquí? ¿Cuánto costará el poner a cuántos hombres a hacer una cueva con pico y pala? Porque no vaya usted a creer que había trascabo. No vaya usted a creer que había trascabo, que no existía ni la dinamita. O sea, que había que agarrar una serie de cantidad de hombres y pagarles un salario, por lo menos un salario mínimo, para que agarraran un cincel y un marro e hicieran una cueva nueva. ¿De qué estás hablando, pastor? Estoy hablando de que a veces nosotros, al hacer algo por el cuerpo de Cristo, siempre estamos pensando en cuánto vamos a gastar por tratar bien el cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí? Porque la palabra del Señor dice, ¿y no saben ustedes que vosotros sois el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay José de Arimatea que tratan al cuerpo de Cristo de una manera digna. Y hay hombres, seguidores de Cristo, que pueden ver al cuerpo de lejos, o sea,
No me importa lo que pase con el cuerpo de Cristo. Puedo llorar de lejos y puedo gemir de lejos, pero que no se metan con mi cartera y Cristo y su cuerpo. ¿Cuántos están aquí todavía? Porque este hombre, de una manera voluntaria, dice, denme el cuerpo de Cristo. Y lo enterró, dice, en una tumba nueva, dándole al cuerpo de Cristo una digna sepultura. Así que hay cristianos que tratan bien al cuerpo de Cristo y hay cristianos indiferentes ante el cuerpo de Cristo. Así que la pregunta o la moraleja para esta mañana es, ¿de a cuáles eres tú? ¿De los que dignifican al cuerpo de Cristo o de aquellos que no les importa lo que suceda con el cuerpo de Cristo? ¿Es usted los que ve de lejos al cuerpo de Cristo o es usted de aquellos que les interesa tratar al cuerpo de Cristo de una manera honrosa? Esto es para la audiencia. Doy gracias al Señor porque ustedes han sabido tratar bien al cuerpo de Cristo. Porque el Señor está levantando una generación de honra en esta iglesia Fuente de Fe y Esperanza. Pero somos escuchados también por internet. Entonces no es solamente para usted. Pero hay tanta gente que va a escuchar este sermón. Y yo le pregunto a esos que me están escuchando vía internet, ¿de a cuáles es usted? ¿De los que tratan bien al cuerpo de Cristo o de los indiferentes? ¿De los que no les importa? ¿De los que ven de lejos al cuerpo? Así que en esta hora declaro que usted es un hombre de honra. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Porque para honrarte a ti a veces hemos tenido que dejar nuestro carácter a un lado. Te doy gracias, Señor, porque para tratar bien al cuerpo de Cristo a veces he tenido que callarme la boca para que el cuerpo de Cristo no sea lacerado por mi lengua. Señor, te doy gracias porque estás tratando con nuestra vida y nuestra vida está siendo formada literalmente, como dice tu escritura, con cincel y marro. Gracias, Señor, porque estamos siendo tallados, cada uno para darnos una forma específica. Gracias, Jesús, por tu paso por este mundo, porque no te olvidaste de nosotros, porque no nos tuviste por insignificantes, porque no nos tuviste en poco, Señor, porque bien podías haber levantado una generación nueva y haber exterminado a la humanidad, Señor, pero decidiste venir a pasar, a sufrir, para que nosotros tuviéramos acceso al cielo. Que Dios como tú, Señor, que has querido invertir tu vida en nosotros, como si nosotros realmente valiéramos la pena, o como si te pagáramos como tú has pagado. Señor, a veces nuestro corazón está tan lejos de ti, lo confesamos, Señor. Confesamos que a veces no queremos, nuestro corazón está completamente distraído con respecto a conductas, a disposiciones. Pero a ti, Señor, te plujo venir a morir por nosotros, aunque nuestro corazón estuviese lejos. Gracias, Dios, por haber querido invertir vida en nosotros, por haber apostado por nosotros, por haber creído en nosotros y por darnos una oportunidad nueva de reivindicarnos. Gracias, Señor, porque abriste las puertas de par en par del cielo cuando estaban cerradas para nosotros y nuestra conducta necia. Gracias, Jehová, porque toda nuestra conducta negligente fue puesta, Señor, sobre Jesús para que nosotros fuésemos libres de toda paga negativa, Señor. Gracias, Dios, porque por sobre todas las cosas nosotros podemos ver tu amor, tu favor y tu corazón. Basta con dar un vistazo a tu corazón para ver tu necesidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque todas las cosas que han ocurrido intencionalmente, y en el cielo no ha habido accidentes, no ha habido casualidades, sino que ha habido voluntarios que han venido a librarnos, como ángeles, Señor, como Miguel, como Gabriel, Señor, como los ángeles que ayudaron a Lot. Y cómo olvidar la sangre del Cordero de Dios y su venida y su paso por este mundo. Señor, gracias, porque hasta aquí nosotros podemos ver tu misericordia. Líbranos de hacer leña, Señor, del árbol verde. Líbranos de tener conductas negligentes. Líbranos de nosotros mismos que hemos atesorado en nuestro corazón
lo negativo, Señor. Sin embargo, tú estás poniendo tu mano, Señor, sobre nosotros. Y ahora nosotros estamos en el proceso bendito de la salvación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que aunque nuestro cuerpo envejece, yo declaro que nuestro espíritu tiene más hambre de ti cada día. Declaro, Señor, esta casa llena de hijos con hambre y sed de ti, Señor, de buscar tu rostro. Que es imposible que volvamos los tiempos atrás y devolver esa energía y ese ánimo, Señor, y esa juventud y esa belleza, Señor, y esa fortaleza. Es imposible. Sin embargo, yo declaro, Señor, que vienen tiempos de prosperidad y de avance sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Yo declaro, Señor, una iglesia prosperada, bendecida, Señor, y que impulsa y que tiene la emoción y que tiene las ganas, Señor, de servirte a ti con todo el denuedo. En el nombre de Jesús declaro la emoción en el servicio. Señor, en el nombre de Jesús declaro que las mentes se despiertan hacia el conocimiento de tus escrituras. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que hay gente con la voluntad de servirte a ti en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias. Bendigo el ánimo de cada uno de nuestros hijos de fuente de fe y esperanza, Señor. Da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Ánimo, Señor, para tu pueblo, para seguir avanzando a la siguiente etapa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.